Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Vamos hoy a analizarles el boletín de visas de julio del 2021. Hay muy buenas noticias, hay bastante avance en relación con junio y vemos que poco a poco está evolucionando el proceso consular en las embajadas y consulados, a pesar de que todavía existe ese efecto, digamos, del COVID-19, de la pandemia, del congestionamiento, en todo sentido que ha pues tenido esta repercusión del COVID alrededor del mundo y sobre todo el impacto que ha tenido en los inmigrantes. Muchas personas nos llaman diariamente: ¿cuándo voy a tener mi cita consular? ¿Cuándo me va a salir mi visa, mi disponibilidad? ¿Cuándo me van a llamar? Hay congestionamiento todavía. Recordemos que tenemos varios videos en donde hablamos de las prioridades del Departamento de Estado respecto de la atención a estas personas. Lo más importante es que sepan que tienen que ellos descongestionar primeramente a los ciudadanos americanos según ese nivel que el Departamento de Estado ha proferido. Y asimismo, pues tiene unos niveles de prioridad. Entonces, cada una de las embajadas tiene su propio congestionamiento y cada país, recordemos también, lo hemos dicho en varios de nuestros videos, tiene de igual manera una problemática de acuerdo a sus propias regulaciones. Si hablamos de Colombia, la Embajada de Estados Unidos en Colombia tiene su propia problemática por digamos, problema social que existe en este momento en Colombia. Además, aunado a ello, también el inconveniente pues con el COVID-19, las regulaciones y el pico que está alto también en Colombia. Hay otros países que el pico también está todavía alto y se afecta. Otros que el pico está más bajo o quizás a las embajadas han sido un poco más laxas en ese sentido. Encontramos en este boletín del 2021, de julio del 2021, México con un muy buen avance y que también, pues, por supuesto, esto significa que van a ir viéndose cambios. Tenemos cambios increíbles desde la semana pasada. Hemos visto excelentes noticias. Vamos a tener videos aquí en nuestro canal respecto de todos esos cambios y ya hemos hecho varios videos en relación con estos cambios positivos de ustedes, es decir, para ustedes los inmigrantes. Recuerden que ustedes lo que están haciendo aquí en este canal es educarse como inmigrantes para que tengan esos elementos necesarios para poder triunfar y para poder lograr ese tan anhelado sueño americano. Entonces, por eso vamos a ver cuáles son básicamente esos avances del boletín de visas del 2021, de julio de 2021. Recordemos que el boletín de visas existe porque el Congreso de aquí de los Estados Unidos limita la cantidad de green cards o residencias permanentes, básicamente, cada año. Es decir, ellos han puesto un límite de este tipo de green cards que se pueden emitir cada año fiscal, que empieza en octubre. Pero ¿qué pasa con los cónyuges, por ejemplo, de ciudadanos americanos? Tienen también esas limitaciones, tienen que esperar, a diferencia de las categorías familiares que van de la F1 a la F4 y la F2 tiene dos subcategorías. Pues no, en los familiares inmediatos no existe esa limitante de cantidad de las residencias permanentes disponibles para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Es muy importante que, si es primera vez que está aquí en nuestro canal, pues se eduque en este sentido. Recordemos que los familiares inmediatos son los esposos o esposas, es decir, cónyuges de ciudadanos americanos, padres e hijos menores también solteros de estas personas, menores de 21 años, de ciudadanos americanos. Dado que hay un límite anual, como les he expresado, no hay normalmente filas para esperar y no hay nada que el boletín de visas tenga que ver con los familiares inmediatos. Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses pueden solicitar una residencia permanente o green card tan pronto se apruebe la petición I-130, es decir, esa petición familiar. Mientras que las categorías que son basadas en las categorías familiares, estas sí tienen unos límites de expedición, de issue, cada año de residencias familiares, ¿no? De residencias permanentes, perdón.
Ya les he expresado que son 4 categorías. Importante que recordemos cuáles son esas categorías. Van de la 1 a la 4. La 1, por ejemplo, son aquellos hijos solteros de ciudadanos americanos, hijos o hijas solteros de ciudadanos americanos, que pues básicamente se ubican en esta categoría. En la categoría F2, tenemos las F2A y F2B. Las F2B son aquellos esposos y también los hijos de residentes permanentes menores de 21 años y pues obviamente solteros también. Los F2B, al contrario, también son los hijos de estos residentes permanentes, hijos o hijas, pero mayores de 21 años. Así que importante que sepan este dato. Por otro lado, los F3 son aquellos hijos casados o hijas casadas de ciudadanos americanos. No requieren básicamente estar en la categoría 1, son de la categoría 3. Y la categoría 4 son los hermanos y hermanas de estos adultos americanos o ciudadanos americanos. Entonces, básicamente ya con ello pasamos a qué significa ese primer cuadro que vamos a analizar siempre aquí en el boletín de visas mensualmente. Recordemos que a pesar que estamos en junio, ya estamos analizando el boletín de visas de julio por que siempre el Departamento de Estado expide este boletín de visas con antelación. Estamos viendo que estamos a junio 17 y ya encontramos el boletín de visas que va a entrar en vigencia el 1 de julio del 2021. Así que es un buen avance también en ese sentido que hemos visto en la expedición del boletín de visas. El cuadro del Final Action o fecha de acción final, que es el primero, o la tabla A, es la fecha de acción final, es la fecha en la que USCIS o el Departamento de Estado emitirán una decisión final sobre las solicitudes enviadas, bien sea a nivel consular o a nivel de USCIS para hacer el ajuste de estatus. Recuerde que la fecha de prioridad debe ser anterior a esa fecha de Final Action o fecha de acción final. Esa fecha de prioridad es cuando usted envía la I-130. Ahí va a salir Priority Date. Es por ello que usted recibe este I-797C, que es un recibo o Notice of Action o notificación de acción, en donde a usted le expresan allí qué día recibieron, cuál es el día de prioridad y le explican también qué significa esa notificación de acción. Por otro lado, también usted tiene allí el número de recibo y puede estar al tanto pues también de su caso. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Esta es la tabla A de julio del 2021 y pues como les expresaba anteriormente, el gráfico de las fechas de acción final muestra qué fechas de prioridad han llegado al principio de la línea. Recuerden que todo esto es básicamente una línea que pues están esperando las personas para poder recibir finalmente su residencia permanente y recibir finalmente la posibilidad de venir aquí a los Estados Unidos o si está aquí hacer su ajuste de estatus. Recordemos que depende, USCIS va a expresar, mire, se toma por ejemplo la tabla A para hacer su ajuste de estatus si usted está aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O se toma la tabla B. En este caso, encontramos que las personas que pueden hacer su ajuste aquí en los Estados Unidos sin espera, sin ningún problema, con prioridad inmediata, son los F2A, como lo vemos allí en esa flecha verde. Entonces, estas solicitudes de residencia permanente están listas para su aprobación ahora mismo. Es decir, si usted tiene esta fecha de prioridad, es decir, su fecha de prioridad es antes de esta fecha que se muestra aquí, por ejemplo, para las categorías F1, 15 de noviembre del 2014, vemos que avanzaron 14 días. Si usted está ya en esta fecha, por supuesto, tiene que revisar y ahí usted es cuando puede solicitar su residencia, ¿no? Ahora bien, 14 días es muy buen avance para los categoría F1 y encontramos la categoría F2A que ya llevamos bastantes meses, bastante tiempo, current o actual, es decir, significa que la persona puede hacer el ajuste de estatus si está aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
México, miren bien, 5 meses de avance. 5 meses es muchísimo tiempo. Esto significa que los mexicanos van a poder acercarse más a esa cabeza de la fila, ¿no? Y es muy bueno porque tenemos buenos clientes mexicanos, nos llaman bastante de México, así que buena suerte para estas personas mexicanas. El F2B, que ya sabíamos quiénes son, los hijos mayores de 21 años de residentes permanentes solteros, 22 días avanzó. Estábamos en 22 de agosto del 2015, en junio, y en julio 22 días avanzó, 15 de septiembre del 2015. México, por su parte, tenemos 4 meses y 24 días de avance. Ahora, los F3 encontramos 2 meses de avance. Wow, está muy bueno este análisis de este mes porque cada vez se va acercando todos estos inmigrantes a la fila, a la cabeza de la fila. Encontramos los mexicanos, 4 meses y 21 días para la categoría F3. La categoría F4, 2 meses de avance de 8 de diciembre del 2006 a 8 de febrero del 2007. Muy buen avance, felicitaciones a los hermanos y hermanas de ciudadanos americanos. Y por su parte, los mexicanos en esta misma categoría avanzaron 3 meses y 14 días. Es muy buena noticia para los mexicanos. Tenemos muchos clientes mexicanos, muy buenos amigos mexicanos. Excelente. ¡Viva México! Ahora, vamos a analizar qué significa esa tabla de fecha de presentación. Dates of filing. La tabla de fecha de presentación, recordemos que muestra que los solicitantes de la residencia permanente o la tarjeta verde o green card, como se dice, que viven fuera de los Estados Unidos, deben enviar su solicitud al Centro Nacional de Visas. Es decir, ahí en ese momento, cuando les llega esa fecha, es cuando ustedes van normalmente a obtener las credenciales necesarias para iniciar el consular processing o el proceso consular, para efectos de que ustedes completen dicha fase para poder finalmente tener una entrevista en la embajada respectiva. Aquí vemos exactamente cuáles son esos avances. Encontramos avances importantes aquí. Recordemos que USCIS básicamente determina de igual manera cuál es la tabla que se usa para el ajuste del estatus, pero también miremos que la F2A es la categoría que puede usar el Final Action Date para el Departamento de Estado, básicamente también. Por otro lado, o sea, es decir que si está current o actual en la tabla de acción final, entonces el Departamento de Estado toma esa fecha de igual manera. Para las otras categorías, se tiene que tomar el día de dates of filing o día de llevar a cabo este tipo de solicitud. Entonces encontramos que la F1, la categoría F1, tiene la fecha para esta tabla B de 2 meses de avance, 2 meses y 14 días de avance, mientras México son 2 meses y 17 días de avance. La F2A, por su parte, ya sabíamos el análisis anterior, F2B, 1 mes y 7 días. Por su parte, F3, 21 días de avance, el resto del mundo, ¿no? Básicamente, porque no analizamos normalmente China, India, Filipinas, México, sí, porque estamos aquí con muchos clientes de México. Sin embargo, es importante mencionar que hay noticias buenas para los habitantes de la India, puesto que empezaron ya a atender en la embajada de Estados Unidos en la India. Esto de pronto muchos dirán, pero ¿qué nos importa la India? Sí nos importa. Primeramente, aquí en los Estados Unidos hay muchas personas de la India. Aquí específicamente en Miami tenemos muchas personas de la India y estas personas, pues por supuesto, también están esperando con ansias estas posibilidades y han avanzado bastante. Ahora vamos a ver también eso, ¿no? Pero bueno, lo que nos atiene a nosotros es la columna primera y México más que todo, ¿no? Entonces encontramos buenos avances allí también de igual manera. Ahora bien, vamos a, ya analizando esto, a las categorías de empleo. Las categorías de empleo para presentaciones de preferencias basadas en el empleo, USCIS para todas estas categorías preferenciales basadas en empleo
dice que deben utilizar las fechas de acción final en el boletín de visas del Departamento de Estado para julio del 2021. Esto significa que es importante que analicemos la tabla de acción final para las categorías de empleo. Miremos bien esto. Prácticamente no hay un avance porque todas están current. Es decir, cualquier persona pudiese hacer su, digamos, trámite a nivel de los consulados, pero el problema es que no están atendiendo a las personas todavía. Ese es el inconveniente. Ahora, viendo la tabla número B, o perdón, número 2 o literal B, encontramos que una vez más siguen current, pero esto, el efecto, como lo hemos venido diciendo, es debido a las proclamaciones que fueron revocadas en febrero 24 del 2021 por el presidente Biden. Entonces, estos son los excedentes que han quedado de las visas de las categorías familiares que han pasado, han sido transferidas a las categorías de empleo. Entonces, finalmente encontramos las categorías de diversidad de inmigrante o diversity visa, que es la lotería de visas para el mes de julio. Recordemos que los números de inmigrantes en la categoría de diversity visa o la visa de loterías están disponibles para los solicitantes calificados del 2021 con cargo a todas las regiones que están allí enunciadas. Entonces, cuando se muestra un número de límite de asignación, las visas están disponibles solo para los solicitantes. Pero miremos aquí que todas están actuales. Es decir, la persona puede hacer su ajuste en este momento, ¿no? O pedir su visa de inmigrante a través, si fue favorecido obviamente con la lotería. Entonces, recordemos que hay 55,000 visas de inmigrantes para cada año fiscal con el propósito de este tipo de solicitud a través de Diversity Visa. Bueno, excelente noticias en este boletín de julio, muy buenos avances, siguen habiendo noticias positivas, eso es muy importante para todos los inmigrantes. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido que es importante no solamente para ti, sino también para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias una vez más.